Buenos días, profesor y compañeros. Nosotros somos el equipo 5 conformado por Díaz Rebollo José Guadalupe, González Alcántar Antonio Jesús, León Villegas Abraham, Orozco Trejo Emanuel, Vera Esquivel Diego Emanuel, Ruiz Santana Brian. Nuestro tema a exponer es la clasificación de los acabados de superficie. Introducción. El acabado superficial es el estado final de la superficie de una pieza, que depende del trabajo al que esté destinada a ser, así como de la apariencia que se desee dar a su terminación. Fundamentalmente se establecen tres tipos de acabados. Número 1. La superficie en bruto es aquella que se conserva tal como queda después del proceso de fabricación. 2. La superficie mecanizada es aquella que se consigue mediante un mecanizado, bien sea por separación de virutas, por ejemplo, el torneado, fresado, amolado, limado, o bien un mecanizado especial, por ejemplo, esmerilado, rasqueado, pulido. 3. La superficie tratada es aquella superficie mecanizada que además precisa una apariencia externa o propiedades particulares como son el niquelado, pintado, decapado y templado. El diseñador especifica las dimensiones de la pieza, relacionando las distintas superficies una con la otra. Estas superficies nominales representan el contorno relacionado con la superficie de la pieza y están definidas por las líneas de plano de ingeniería. Las superficies nominales aparecen como líneas absolutamente rectas, círculos ideales, agujeros redondos y otras aristas y superficies que son perfectas en su geometría. Pero las superficies en la realidad están determinadas por el proceso utilizado para fabricarlas. Las superficies tienen importancia tecnológica comercial por varias razones, para distintas aplicaciones de los productos. 1. Razones estéticas. Las superficies que son tersas y sin marcas y manchas es más probable que causen una impresión favorable al consumidor. 2. Las superficies afectan la seguridad. 3. La fricción y uso dependen de las características de la superficie. 4. Las superficies afectan las propiedades mecánicas y físicas. Por ejemplo, los defectos en las superficies pueden ser puntos de concentración de esfuerzos. 5. El ensamblaje de las piezas se ve afectado por sus superficies. Por ejemplo, la resistencia de las juntas unidas con adhesivos se incrementa si las superficies tienen poca rugosidad. 6. Las superficies suaves constituyen contactos eléctricos mejores. Existen tres superficies, las cuales son: superficie real. Esta es la superficie que limita el cuerpo y lo separa del medio. Superficie geométrica. Es la superficie ideal cuya forma está especificada por el dibujo y/o todo documento técnico. Superficie de referencia. Esta superficie es a partir de la cual se determinan los parámetros de rugosidad. Pero, ¿qué es la rugosidad? La rugosidad consiste en pequeñas irregularidades presentes en la superficie. Estas irregularidades caracterizan el acabado o textura de la superficie, que puede ser definida como un conjunto de patrones existentes en las superficies físicas. Las irregularidades de la superficie comprenden dos grupos de errores: los macrogeométricos y los microgeométricos. Los errores macrogeométricos son errores de forma verificables por medio de instrumentos convencionales de medición, como lo son micrómetros. Entre esos errores se incluyen divergencias de ondulaciones, rectilidad, planicidad, circularidad, etc. El otro grupo de errores corresponde a los errores microgeométricos, que son errores conocidos como rugosidad. La evaluación del acabado superficial se realiza sobre un perfil plano de la superficie real, obtenido mediante un instrumento denominado rugosímetro. Para medir la rugosidad se realizan los siguientes pasos. 1. Medir un perfil completo con una longitud de evaluación normalizada. 2. Filtrar la señal para eliminar la ondulación. 3. Establecer la línea media, línea que separa áreas iguales en los picos y en los valles. Esto se logra por medio de la estadística. La rugosidad media es el parámetro más utilizado. Es la media aritmética del perfil de la siguiente integral de la función que obtenemos con el rugosímetro. El resultado de realizar la operación es la suma de las áreas superiores más la suma de las áreas inferiores entre su longitud de evaluación. Por último, podemos observar esta tabla de los valores de rugosidad media habituales para diferentes procesos de fabricación.
Bueno, vamos a continuar con la técnica de desbaste. Tenemos 3 puntos claves. El primero es en qué consiste. Este consiste en introducir las piezas en masa en un contenedor junto a un material abrasivo para desbaste o pulido y un aditivo generalmente en base acuosa a través de un movimiento oscilatorio o rotatorio del contenedor del trabajo. Se produce un movimiento relativo entre la pieza y los medios de proceso. El segundo, que es el mecanizado en húmedo y seco y los parámetros que estos conforman. Los principales parámetros que influyen en estos son la calidad, la forma y el tamaño del material, el abrasivo, el diseño, el volumen y construcción de la máquina de desbaste por deslizamiento, el diseño material y el peso de la pieza que se va a realizar, las posibilidades de separación, los requisitos de desbaste y de pulido. Ahora, los tipos de abrasivos y máquinas son los que veremos a continuación en la siguiente diapositiva, comenzando por los abrasivos. Los primeros dos son para el mecanizado en húmedo y los otros dos son para el mecanizado en seco. Los abrasivos plásticos se usan principalmente para desbaste y de metales no ferrosos o férreos. Abrasivos cerámicos se utilizan principalmente para el desbaste de aleaciones de acero. Ahora, el granulado de desbaste en seco principalmente se usa para el redondeo de filos en herramientas de corte con los agujeros de refrigeración o bien lubricación. El granulado de maíz, este granulado está impregnado con un polvo para pulir especial, puesto que no es necesario añadir polvo de pulido en las primeras 3 o 4 cargas. Cabe resaltar que como el granulado de maíz existen muchos abrasivos así, similares, que no necesitan de polvo de pulido en primeras 3 o 4 cargas. Ahora pasemos con las máquinas. Aquí yo puse solo 3 tipos de máquinas, que es el equipo centrifugado de plato, que es el sistema CF como un ejemplo, que es desarrollado por el tratamiento de superficie de diversas piezas. Este proceso en una centrífuga de plato se realiza por el arrastre. Los equipos de desbaste por el arrastre, como ya habíamos mencionado, que es el sistema DF como ejemplo. Durante el proceso de acabado por arrastre, las piezas se fijan a portapiezas especiales, que dentro del contenedor junto con el material de proceso se someten a un rápido movimiento donde se producen altas presiones. Por último, las máquinas de Stream Finish, que es un proceso que incorpora la máquina de modelo SF de desarrollo totalmente nuevo, que también es llamada la instalación para pulido por inmersión. Ahora pasamos con la siguiente técnica, que es el lijado. Para esta técnica también tenemos 3 puntos importantes a resaltar, que sería qué se pretende con esta técnica. Lo que se pretende con esta técnica es dar la uniformidad a las distintas superficies sobre las que se trabaja. De este modo, en operaciones posteriores la pintura tendrá una buena adherencia y un brillo exento de irregularidades en la pintura, como los rayados, los surcos o las ondulaciones. Ahora, las características de las lijas. Estas normalmente se usan o se fijan como el tipo de grano. El grano, cabe resaltar, es el material abrasivo que se adhiere al soporte de la lija. Según su composición, se pueden distinguir 3 tipos de grano esenciales, que es de carburo de silicio, que es un grano delgado, anguloso, quebradizo y no de mucha durabilidad. Estas se usan principalmente para el lijado de materiales sólidos y tenaces como el vidrio o los cerámicos, entre otros. También están los de óxido de aluminio, que es corindón, así se llaman. Es un grano redondo tenaz y de alta durabilidad. Es apropiado para el lijado de materiales de virutas largas como el metal y la madera. Ahora, el tejido de algodón o poliéster, que es más resistente y flexible, pero también más caro. Se utiliza mucho en las lijas manuales para metales. Ahora vamos a hablar sobre el lijado manual en agua y en seco. La principal ventaja del lijado manual al agua es el hecho de que produce muy poco polvo. Alarga la vida de la lija al evitar el emboce y permite obtener una superficie más fina comparándola con el lijado en seco de la misma pieza. Ahora, el lijado manual en seco se realiza directamente sobre la superficie. Este tipo provoca un exceso de polvo resultante de la acción abrasiva del grano sobre la superficie, lo cual no sucede en el manual de agua. Ahora pasemos con la última técnica, que es el bruñido. En este también tenemos 3 principales puntos que cabe resaltar. El primero es el objetivo. El objetivo es elevar la precisión y la calidad superficial, además de mejorar la macrogeometría, que puede ser como ejemplo la cilindridad, la planicidad y la redondez. El segundo es la herramienta que se utiliza en esta técnica, la cual es las barretas abrasivas o piedras abrasivas, como también se les llama. Ahora, esta herramienta podemos observarla en la imagen inferior derecha.
Por último, veremos las ventajas de este proceso. Se produce un endurecimiento superficial debido a las dislocaciones generadas por la deformación. También se pueden obtener las tolerancias estrechas. También mejora las propiedades mecánicas de la pieza, logrando alargar la vida útil de la misma y aumenta la resistencia al desgaste. También corrige los defectos que se hayan podido producir en las operaciones previstas o previas del maquinado, como pueden ser la cilindridad, la redondez y planicidad, que ya habíamos mencionado anteriormente. Pulido o esmerilado. Este consiste en la eliminación del material mediante la utilización de partículas de abrasivos fijas que extraen virutas del material de la muestra. Esto es para ir eliminando imperfecciones de tamaño muy diminutos. El esmerilado requiere de ciertas condiciones, como lo son la fuerza de corte, que esta es la presión específica que debe existir entre la superficie de la muestra y los gránulos del abrasivo. Esta debe ser lo suficientemente alta como para generar una fuerza de corte y extraer virutas. La fijación horizontal del gránulo. El gránulo del abrasivo debe permanecer fijo en sentido horizontal mientras la muestra pasa sobre él, para poder conseguir una fuerza de corte lo suficiente. Y finalmente será la penetración vertical. El gránulo del abrasivo debe tener un soporte en sentido vertical para obtener el tamaño de viruta deseado. Los abrasivos. Bueno, tenemos que los abrasivos son sustancias cuya finalidad es actuar sobre otros materiales con esfuerzos mecánicos diferentes, ya sea el triturando, la molienda, el corte, el pulido. Estos se usan en toda clase de procesos industriales y artesanales. Los usos más comunes de los abrasivos son pulir y afinar, refinar y depurar a otros materiales. Existen dos de estos, los cuales serían los naturales y artificiales. Entre los naturales tenemos diamantes, arsénicas y cuarzos, y en los artificiales tenemos ruedas de esmeril y discos finos. Un abrasivo debe elegirse tomando en cuenta el material con el que se va a trabajar. En materiales suaves se recomienda el uso de abrasivos de grado grueso. Y los abrasivos finos son para materiales frágiles, quebradizos y conseguir acabados exactamente finos. Bueno, tenemos los dos esmerilizados, que sería el esmerilizado del plano PG y el siguiente sería el esmerilado fino. El esmerilado del plano PG es para obtener una elevada velocidad de eliminación de material. Es preferible utilizar gránulos de abrasivo totalmente fijos, con un tamaño de grano relativamente alto. Para el esmerilado plano se utilizan superficies del tipo MD' o MD plano. Dichas superficies permiten conseguir más muestras perfectamente planas, reduciéndose así el tiempo de preparación durante el siguiente paso del esmerilado fino. Esto más que nada es para eliminar las imperfecciones más grandes. El esmerilado fino, utilizando tamaños de granos de 15, 9 y 6 micrómetros, se consigue una elevada velocidad de eliminación de material de la superficie de la muestra. Este es más que nada para las imperfecciones más chicas, mucho más reducidas. El primero es como para eliminar las más generales, los valles más generales, las montañas más generales, y el siguiente sería para eliminar ya las microimperfecciones que son difíciles de percibir. La lubricación es importante, ya que esta nos va a ayudar a mejorar el corte, a reducir la fricción entre los materiales para evitar imperfecciones y a refrigerarlo, ya que, como sabemos, la fricción entre dos objetos produce calor, lo cual puede alterar nuestro material. El pulido ya se ha descrito anteriormente como el esmerilizado, solo que este incluye los últimos procesos en un ciclo, haciendo cada vez más finos nuestros abrasadores y así eliminando cada vez más imperfecciones. El riesgo de estos es que puedes hacer cambios en el relieve y redondear los bordes, lo cual pues en nuestra pieza puede afectar su funcionamiento. Estos inconvenientes se van a evitar reduciendo los tiempos lo más posible. Electropulido. El electropulido es un tratamiento superficial mediante el cual el metal, al ser pulido, actúa como ánodo de una celda electrolítica, disolviéndose con la aplicación de corriente. Se forma un film polarizado en la superficie metálica bajo tratamientos, permitiendo a los iones metálicos difundirse a través de dicho film. El electropulido electrónico funciona básicamente debido a que al disolverse el metal bajo la circulación de corriente, se forma una capa viscosa de productos de la disolución, la cual se va difundiendo lentamente en el baño electrolítico. El espesor de esta capa no es constante, siendo mayor en los valles, y como su resistencia eléctrica es superior a la de la solución de electropulido, conduce a una disolución de preferencia de los picos y una nivelación de la superficie. Y como aquí podemos observar, esto es antes y esto después, la de arriba. Arriba vemos como los valles y los picos son mucho más marcados, pero con el tiempo que ha pasado ahí, se ha ido disolviendo y se han ido disminuyendo. ¿Qué ventajas tiene el electropulido? Bueno, primeramente puede tratar piezas de forma irregular y de gran tamaño en un tiempo corto y con un agravado de mano de la obra.
Aumenta la resistencia a la corrosión, ya que el proceso permite eliminar las capas superficiales formadas por labores de laminación y pulido. Elimina la coloración debida a procesos de soldadura o calentamientos, ahorrando el proceso manual de su eliminación. Disminuir la tendencia de los líquidos y sólidos a adherirse a la superficie, mejorando los aspectos de limpieza y descubrir las mismas, o sea, es más higiénico. Pulir piezas de forma intrincadas, o en las que puede ser muy complicado acceder para hacer un pulido mecánico. Y disminuir el tiempo y costo de pulido, debido a la posibilidad de automatización de este proceso. Tiene aplicaciones en diversos campos, como la industria de alimentación en general, industrias químicas, fabricantes de instrumental quirúrgico y odontológico, debido a su gran higiene, y fabricantes de máquinas y elementos para industria paralela, también a fabricantes de elementos ópticos, prótesis médicas y etc. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que estoy viendo el video, profesor y compañeros del grupo, el día de hoy yo vengo a presentar la parte del equipo 5 de resinas poliméricas, vidriado esmaltado y asfalto. Yo soy el alumno Emanuel Orozco Trejo. Resinas poliméricas. Las resinas poliméricas son un producto libre de solventes, ya que este material es bueno químicamente en el agua, ya que posee o incluso reacciona a bajas temperaturas, ya que posee una gran formulación especial de una gran resistencia mecánica y química, ya que este material resiste unas altas resistencias a salida marina. Tiene un gran poder de adherencia y diferentes elementos. Las aplicaciones de dicho material: se utiliza dicho material en reparaciones submarinas, pilotes, estructuras portuarias y en camisas, ya que este tipo de material sirve como una capa protectora ante la corrosión de estructuras metálicas, concreto, tablecados, dolphis, pilares de muelles, y se utiliza mucho en reparaciones de piscinas, estanques, roturas menores de cascos de buques y embarcaciones marítimas en general. Son para protección de puertos en zonas intermares, ya que este es un gran material para evitar dicha corrosión o una gran interacción marina, ya que este es un buen protector. Vidrios esmaltados. El vidrio esmaltado es un vidrio flotado, ya que se le agrega una capa de esmalte antes de su dicho proceso de tratamiento térmico, ya que dicho esmalte se derrite se derrite y se adhiere a la masa del vidrio ya que da una capa de cerámica al color de dicho vidrio. Este esmaltado se utiliza mucho en decoraciones de aplicaciones interiores, ya que da diferente estilo artístico personal para dicho lugar. El asfalto. El asfalto originalmente es conocido como bitumen, ya que es un material mineral, resulta estar hecho de diferentes componentes. Casi todos estos componentes suelen ser naturales, ya que posee posee unas grandes numerosas propiedades que permiten la elaboración de productos utilizados en la construcción de vías terrestres para automóviles y peatones, ya que aquí nos está dando a entender que se utiliza mucho en pavimentos para la creación de caminos, para llegar a dichos lugares y así todo. Este material suele ser líquido, viscoso, puede ser de color negro o gris. Los compuestos básicos de dicho material son hidrocarburos y tiene derivados, ya que este material es impermeable. Y con respecto a la durabilidad de dicho material, sus propiedades se mantienen igual durante todo el tiempo o de dicho tiempo, pero tiene efectos que los dichos elementos que posee suelen envejecer, ya que con el tiempo suele como desgastarse. Y sería todo por hoy. Esta es mi parte, me despido. Gracias. Ahora vamos con el acabado superficial de satinado. ¿Y cómo es este proceso?
pues el acabado satinado es un acabado de cepillado más común. El proceso de acabado tritura la superficie del acero inoxidable con una dimensión de grano de promedio de 120 a 180. Este acabado tiene un aspecto satinado brillante y una rugosidad estándar de Ra de 20 micropulgadas. La coloración de la superficie varía dependiendo de los tipos de abrasivos. El abrasivo de carburo de silicio proporciona una apariencia ligeramente azulada, mientras que el del aluminio hace que la hoja sea grisácea. El acabado de satinado es altamente resistente a la corrosión causada por las condiciones de la atmósfera. Y pues como podemos observar aquí en estas imágenes, en la imagen de la derecha, podemos observar ese recipiente que aparentemente tiene un brillo, se podría decir que un acabado abrillantado, pero no es así, ya que como vemos en la imagen de la izquierda, al acercarnos más, tiene una textura satinada o una apariencia satinada. Y ahora el esmerilado. Y pues, ¿cómo es este proceso? El esmerilado es el primer paso con el que la eliminación mecánica del material. Un esmerilado adecuado elimina el material de la superficie dañada o deformada, a la vez que limita la cantidad de deformación adicional en la superficie. El objetivo es lograr una superficie plana con un daño mínimo que se pueda eliminar fácilmente durante el pulido, empleando el mínimo tiempo posible. El esmerilado elimina el material utilizando partículas abrasivas fijas que producen virutas del material de la muestra. El proceso de creación de virutas con un grano abrasivo cortante produce una deformación mínima en la muestra, a la vez que logra una elevada tasa de eliminación. Y pues como podemos observar en esta imagen, en la posición 1, el grano entra en contacto con la superficie de la muestra. Este grano se fija completamente en la dirección de X y la viruta se genera cuando el grano entra en contacto con el material de la muestra. En la posición 2, el grano se queda a mitad de recorrido y la viruta va creciendo. Y en la 3, el grano pasa sobre la superficie de la muestra, arañándola con una deformación relativamente pequeña en el material de la muestra. Y ahora con el proceso superficial del lapeado. Y pues, ¿cómo funciona este proceso? Y pues es un proceso de superacabado logrado mediante abrasivo que produce una exactitud dimensional extrema, corrige imperfecciones de forma, afina el acabado superficial final y conduce exactos ajustes entre superficies con tolerancias definidas. Generalmente se realiza con una placa y una fina capa de partículas abrasivas sueltas disueltas en un líquido viscoso, que puede ser aceite soluble, aceite mineral o puede ser grasa. Sirve para obtener superficies verdaderamente planas y llanas. También permite que el acabado de las piezas cilíndricas con tolerancias de 0.001 mm a 0.005 mm, mientras que un lapado vasto puede eliminar una cantidad considerable de metal. Es usual dejar solo de 0.012 mm a 0.05 mm de margen para el acabado. La máquina de lapear son equipos bastante simples que consisten en una mesa rotativa, la placa de lapear y 3 o 4 anillos de acondicionamiento. Las máquinas estándar tienen placas de lapear de 300 a 1200 milímetros. Las máquinas grandes se construyen de hasta 3500 milímetros. La placa de lapear suele ser de hierro fundido de alta calidad, cobre u otros metales. Ha de ser perfectamente plana. El trabajo se realiza dentro de los anillos de acondicionamiento que están girando. Esta rotación realiza dos trabajos. El uno es el acondicionamiento de la placa, o sea, la distribución del desgaste de modo que la placa de lapear permanezca plana el mayor tiempo posible. El 2, el sostenimiento de la pieza en su posición. Y para lapear piezas muy críticas se utilizan velocidades de giro de la placa de 10 a 15 revoluciones por minuto y para un pulido hasta 150 revoluciones por minuto. Y pues a las piezas se les debe aplicar una presión de cerca de 20 kilopascales. Y pues eso ha sido todo por mi parte. Arenado. El proceso de sandblasting o arenado ha sido desde hace décadas un importante método utilizado para realizar tareas de limpieza y preparación de superficies
en diferentes tipos de industrias, como puede ser la construcción, metalmecánica, fundiciones, petróleo, minería, agricultura, etc. Para la realización de este proceso se utiliza aire comprimido para propulsar partículas abrasivas a altas velocidades por medio de una boquilla hacia la superficie del elemento a tratar. Esta técnica generalmente se realiza en el acero, fundiciones y aleaciones metálicas, aunque también se puede realizar en otros materiales como la madera, vidrio, cerámicas, piedras, losas, entre otros. Este proceso se puede utilizar tanto como para industrias de mecánica como en la construcción. Se utiliza con el fin de limpiar las estructuras metálicas y protegerlas de la oxidación, preparar materiales para la aplicación de recubrimientos, remover oxidación e impurezas, quitar pinturas y otros acabados, retirar impurezas de soldaduras, renovar partes de maquinaria, remover placas de concreto y dar acabados en madera, acero, resina y plástico. Posteriormente del proceso del arenado, podemos notar que la superficie tratada presenta una serie de orificios con profundidades que pueden variar entre 1.5 a 3.5 milésimas de milímetros, perfectamente uniformes. Los principales componentes que sirven en este proceso son el tipo de abrasivo, la pistola de sandblasting, el compresor, la manguera y la boquilla. Todos y cada uno de estos componentes son seleccionados de acuerdo al elemento que será sometido al proceso. Los beneficios que se obtienen al usar esta técnica son los bajos costos de mano de obra, minimiza los tiempos de trabajo, reduce tiempos de mantenimiento, consigue mayor pureza de material con un mínimo esfuerzo y se obtiene un mayor anclaje y adherencia de recubrimientos. Aplicación de recubrimientos. ¿Qué es un recubrimiento? Un recubrimiento es la aplicación de un espesor finito de algún material sobre una pieza o superficie. Los objetos deben cubrirse de tal manera que la superficie base quede completamente aislada del medio agresivo. Dentro de los recubrimientos más vistos podemos encontrar los recubrimientos metálicos. Estos son aquellos que, además de proporcionar un acabado estético y atractivo, protegen a otros metales de la corrosión. Los recubrimientos metálicos se aplican mediante capas finas que separan el ambiente corrosivo del metal, es decir, que puedan servir como anodos sacrificables que puedan ser corroídos en lugar del metal. Dentro de estos podemos encontrar el niquelado. Este se realiza a través de un baño electrolítico para aumentar su resistencia ante la oxidación y al mismo tiempo mejorar su aspecto. Existen dos tipos de recubrimiento. El niquelado mate. Este se trabaja mayormente sobre el hierro y el latón. Con esta se consiguen capas más gruesas de níquel y mayor tiempo. También está lo que es el níquel brillante. Este básicamente es la misma fórmula del anterior, pero con un agregado abrillantador que proporciona una pulida de calidad. También tenemos el anodizado. Este se usa para modificar la superficie del material. Es una capa de protección artificial que se consigue de la propia oxidación de la superficie del material del aluminio, creando una capa protectora. Dicha protección dependerá del espesor del aluminio. Otro sería el cobrizado. Este procedimiento de color de cobre brillante que aumenta la conductividad eléctrica sobre los aceros, hierros, etc. Entre algunos de los objetos que se usa de este material tenemos materiales decorativos, constructivos de maquinaria, entre otros. Y ya por último tenemos el galvanizado. Este proceso permite cubrir el metal con otro, aunque existen varios tipos. El galvanizado más común consiste en colocar una capa de zinc sobre el hierro, ya que por ser más oxidable lo protege desde su exposición al aire.